Y los reptiles, aves y mamíferos son amniotas porque aquí ellos se adaptaron a la vida terrestre. Eso trajo cambios en el huevo también. Aquellos que depositan sus huevos fuera del cuerpo necesitan que el huevo esté protegido por esas membranas. Entonces, esto también trajo cambios. Y vean que uno de los cambios, por ejemplo, es que el sistema urogenital, en este caso ya ellos tienen metanéforos, por ejemplo, y vean que aquí, por ejemplo, es uno de los más primitivos, es un riñón funcional. En el adulto, de esos grupos, por ejemplo, anfibios, peces, algunos grupos de peces, todavía está el mesonéfros y tienen, por ejemplo, los conductos de Wolf. Déjenme mostrarles aquí, vean que aquí, este es el riñón, esta región negra que está aquí es el riñón. Vean que todos los túbulos que conectan y luego desembocan en un túbulo principal y ese túbulo se llama conducto de Wolf o ducto de Wolf, porque este es el que lleva directamente a la vejiga o a la cloaca. Entonces, en este grupo, por ejemplo, la conexión en los machos, el testículo se une a través de unos túbulos a las conexiones de los túbulos renales y en este caso después desembocan en el conducto de Wolf. Tienen una doble función. Recuerdan que les dije, si en los machos están los testículos unidos directamente a las conexiones que tienen que ver con excreción, es porque están aprovechando el transporte de los espermas y aprovechar la vía para trasladar sus espermas. Pero también usa el mismo conducto, está unido para liberación de los productos de excreción como la orina. Entonces allí el conducto final se llama conducto urogenital. Y por eso toda esa estructura, si está conectada, se llama urogenital. Entonces, y en las hembras ocurre algo diferente. En las hembras, el ovario no está unido, no está conectado directamente a la excreción, a los túbulos, porque allí no se transporta de esa forma, ¿no? Acá funciona diferente en las hembras. Entonces, y en los más evolucionados, que son los que ya están en tierra, vean que aquí ya hay una separación completa, en donde el riñón, por ejemplo, el testículo está separado del riñón, pero al final siempre desemboca en una vejiga y luego de eso desemboca en una región que tiene que ver con los órganos genitales externos, la uretra también. Y allí utiliza, pero no lo utiliza completamente. Se dieron cuenta que las conexiones no son acá arriba, las conexiones son es abajo, después de la vejiga. Entonces los machos, nos incluye a nosotros, los machos utilizan tanto el mismo órgano de excreción de la orina como también para poder utilizarlo para la cópula y llevar los espermas a la hembra. Entonces sale por el mismo conducto. Y en la hembra, vean que están separados. Está el riñón, está el ovario y los conductos son totalmente separados. La hembra, de todos los diferentes grupos, desembocan por una abertura, por un conducto y están separados totalmente. Entonces no tiene nada que ver una región con la otra. La orina desemboca por una región muy diferente a por donde entra el órgano de copulación. En el caso este, por ejemplo, por donde va a entrar el macho. Entonces es solamente para que vean cómo la evolución permitió que se utilizara para dos propósitos, pero el macho, en los más avanzados, el macho todavía sigue siendo, utilizando las mismas vías. La hembra no la utiliza, recuerden, la hembra utiliza dos vías diferentes, son orificios separados, un orificio para excreción de la orina, un orificio para la entrada del órgano reproductor masculino para la reproducción y el intercambio. Allí va a entrar el esperma. Entonces, hay dos funciones diferentes en las hembras. En los machos, todavía tenemos una tendencia unida a los grupos más primitivos, ¿no? En este caso de los vertebrados. Todavía está unido, porque es que la evolución no falla, ¿no? No puede separar completamente todo. Que serían doble propósito y no duplican algunas funciones, ¿me entiendes? Eso depende.
de que hay que aprovechar un conducto. Es como si nosotros, gracias a Dios, no tenemos la conexión, eso está muy separado, ¿no? Por ejemplo, no utilizamos en nuestras casas, no utilizamos las tuberías por donde sale las aguas servidas, las aguas de desecho, no las vamos a utilizar para beber agua. ¿Por qué será eso, Stephanie? Stephanie, a ver, ¿por qué será que no, dentro de la funcionalidad de ese sistema de desechos de aguas servidas, no podríamos utilizar una tubería para las dos funciones? A ver, para beber agua y para eliminar aguas de desecho. ¿Por qué será? Estefan, ¿este me está escuchando? Elizabeth. A ver, Elizabeth, ¿usted me está escuchando? Sí, sí. ¿Por qué será eso? A ver, respóndame eso. ¿Por qué será Bueno, que... Ajá, yo pienso que porque va a ocurrir una contaminación cruzada, ¿no? exactamente. No, ni siquiera cruzar, una contaminación directa. Directa, sí, No sí. tendría sentido. Las bacterias y todo lo que se va a desplazar por ahí. Y no, y de hecho pasa que algunas veces las tuberías de agua limpia que se usa para beber, a veces tienen filtraciones, a veces tienen orificios, y de repente hay una tubería de aguas negras que empieza a soltar agua y esa agua se cuela a través de la tubería de agua para beber. ¿Y qué pasa, Elizabeth? ¿Qué pasa al final si bebemos esa agua? Si no tenemos filtro, no está, ya de por sí el cloro no va a funcionar. ¿Qué va a pasar? Que estamos bebiendo Bueno, agua. lo vamos a enfermar. ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de enfermedad? Principalmente. Eh, bueno, como usted dice, podemos adquirir alguna bacteria o una digestión, algo así. Indigestión. O Sí, vamos a tener ajá, problemas, no indigestión, vamos a tener problemas de diarrea. ajá. Diarrea severa. Porque recuerden que por ahí pasan Escherichia coli y pasan otros tipos de bacterias también, bacterias que son muy agresivas. Entonces, yo creo que no es lo mejor, ¿no? Que pasen por allí. Entonces, bueno, esa analogía la traigo solamente para que ustedes entiendan bien cómo ha sido lo de la excreción, sistema de excreción. Y cuando hablamos de sistema de excreción, recuerden que siempre es eliminación de productos que si se acumularan en el organismo, ¿qué pasaría, Elizabeth? Si se acumula la urea o se acumula el amonía, ¿qué pasaría? Nos intoxicaríamos. Ajá, y el organismo terminaría ¿en qué forma? ¿Cómo terminaría? Fallando, ¿no? Es una falla renal, es una falla renal, correcto. Entonces allí las personas que tienen insuficiencia renal, que han tenido fallas en sus riñones, dependen de una máquina. Tienen que ir 2 a 3 veces a la semana a conectarse a una máquina para limpiar. Y ellos no pueden beber agua. O sea, al inicio le dicen que beban una pequeña cantidad. No es fácil cuando usted siempre va a estar sediento y perder los riñones es horrible, ¿me entiendes? Entonces, o se conecta a la máquina o recibe un trasplante de un familiar que le dona su riñón, un trasplante cadavérico, usted utiliza el riñón de un cadáver. Aquí en Panamá, esas leyes que tienen que ver con trasplante cadavérico no se han podido. Se ha debatido muchísimo, pero lamentablemente esa ley no está todavía, como quien dice, no es una ley funcional, ¿me entiende? El trasplante cadavérico. Y ahí usted va a las unidades, yo no sé si han tenido la oportunidad de pasar, por ejemplo, por la especializada en el segundo piso, porque allí también están otras unidades, por ejemplo, de neurocirugía y otras unidades. Y usted pasa y hay una sala y hay gente por cantidades esperando allí. Llegan de madrugada para poder conectarse a esas máquinas. Eh, y es terrible. Y después de eso vienen fallas también. Si no se cuida a la persona,
van a tener otro tipo de fallas. Así que Elizabeth es terrible. Y esa persona, por lo general, usted cuando llega a esa unidad o pasa por allí, se va a dar cuenta que tiene una, sí, es la hemodiálisis se llama. Tiene unos catéteros, tiene una estructura que le han hecho una incisión para poder conectarse, o aquí tienen alterada esta región de aquí, ustedes le van a ver una deformación porque la máquina la conectan por algún punto. Entonces, solamente se los comento para que vean lo que ocurre cuando se pierde un órgano tan importante como los riñones. Y como usted decía, intoxicación, lamentablemente. Entonces, a ver, iba a preguntar algo, José, que estaba comentando algo allá. No, profe, que estaba recordando, como dijo aparato. Sí, exactamente, son unas máquinas, son unos equipos especiales que han venido a suplir las veces de los riñones, ¿no? La sangre pasa por allí y es filtrada a través de ese sistema. Se separa el agua con los desechos, la sangre vuelve de nuevo al circuito y entra de nuevo al cuerpo. ¿Qué iba a decir, José? ¿Qué iba a decir? Recién escuché personas que casualmente tienen problemas porque como no tienen, o sea, dependen del seguro y a veces viven muy lejos, o sea, que el hospital más cerca le queda demasiado lejos y hasta se le complica ahí hacer la diálisis o esas cosas. Sí, exactamente. Y esas personas cambian de color, su piel, yo se los digo por experiencia, yo creo que ya les había comentado que un tío mío murió, pero pasó por muchos años de hemodiálisis y fue deteriorándose y pasa mucho trabajo. Sí, como usted dice, ¿no? El acceso directamente, tienen que viajar, ellos prácticamente pierden parte de su vida en transportarse para poder ir y estar varias horas allí conectados a esa máquina. Así que bueno. Entonces vamos entonces con otro tema que vamos a estar comenzando, que vamos a continuar la siguiente semana. A ver, nosotros terminamos la hora a las 45. ¿A qué hora es que terminamos? A ver, me avisan. ¿A qué hora es que terminamos, José? Sí, a las 45. Muy bien, gracias. Entonces vamos a comenzar un nuevo tema que tiene que ver también con osmorregulación o con homeostasis. En este caso vamos a ver lo que es el sistema circulatorio. Vamos a verlo primero en invertebrados, pero también vamos a desarrollarlo para los vertebrados. Entonces, bueno, aquí el objetivo realmente es definir la función del sistema circulatorio en los diferentes grupos animales, describir los tipos de sistema circulatorio y discutir las ventajas y desventajas de cada sistema circulatorio, tal y como lo hicimos con el sistema excretor. Entonces, el sistema circulatorio, la función básica es mantener el flujo interno, la maquinaria metabólica para entregar los sustratos y eliminar los desechos. O sea que el sistema circulatorio y el sistema excretor están unidos, están conectados, en cierta forma están conectados. Entonces la mayoría de los grupos animales actuales que podemos ver, los vivientes, tienen un factor importante, es el diseño evolutivo del sistema circulatorio. El sistema circulatorio en ellos ha evolucionado. Entonces, bueno, hay una adquisición y distribución del oxígeno y en menor medida la eliminación del dióxido de carbono también. Hay un intercambio gaseoso a través de la sangre. Recuerden que les dije que la sangre era, a ver, la sangre es un tejido, ¿verdad? ¿Qué tipo de tejido era? A ver, alguien que lo recuerde. ¿Qué tipo de tejido era la sangre? A ver, ajá, dígame. Conectivo. Exactamente, conectivo. Usted sí está bien conectado. Conectado, es una frase ahí, no parafraseo. Conectivo, exactamente. Es uno de los tejidos más raros que hay, porque es un tejido fluido, ¿entiendes? Fluye, o sea, es un líquido, realmente ahí están las células. Entonces allí, bueno, hay una baja solubilidad del oxígeno en medios acuosos a los organismos que son acuáticos. Es un alimentante importante en el desarrollo de los organismos aerobios, o sea, aquellos que utilizan el oxígeno, y ha sido un factor crucial en la evolución de los sistemas circulatorios de los organismos.
O sea, el tener acceso, el separar la sangre oxigenada de la desoxigenada es importante en los sistemas. Porque al igual que el sistema de excreción, ¿qué pasaría si se acumula el CO2 en la sangre? A ver, alguien que me lo diga. A ver, ¿qué pasa si se acumula? A ver, Elizabeth. A ver, Elizabeth, ¿me escucha? ¿Qué pasaría si se acumula el CO2 en la sangre? A ver, no me está escuchando Mario. Yo no sé, Mario, Emanuel. Baja el pH, pero ¿qué otra cosa ocurre, Estefano? Falta, bueno, pues lo primero es que, digo, la sangre necesita estar oxigenada para poder suplir también la necesidad de los diferentes órganos. Entonces, Órganos, podría pero a nivel celular. O sea, los órganos están formados por tejidos y es directamente a nivel intracelular. O sea, células individuales. ¿Qué iba a decir? Continúo con el argumento. básicamente ahí, bueno, pues la célula se vería afectada, incluso podría morir por esto. No, no es que podría, es que va a morir si se acumula ahí, ¿no? Porque es un producto tóxico al final, ¿no? Debe salir de... Es un producto que cuando se utiliza el oxígeno en la respiración, uno de los productos o subproductos es el CO2. Debe salir del sistema. Nosotros no somos plantas, las plantas sí utilizan el CO2, pero es para la fotosíntesis. Pero recuerden que las plantas también respiran. A ver, iba a decir algo más. No, profe, eso principalmente, como usted dice, la Muy célula. bien, muy bien. Entonces, bueno, limitan la tasa de difusión en los sistemas vivos. Solo los tejidos a menos de 1 milímetro, o sea, bien corta la distancia de una fuente de oxígeno, pueden recibir el oxígeno por difusión. Debe pasar el oxígeno, esas moléculas de oxígeno. En los organismos aerobios que respiran oxígeno, excepto los más pequeños, aquellos construidos con láminas planas de tejido, menos de 1 milímetro de diámetro, deben desarrollar algunos mecanismos para ayudar en la distribución del oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Incluso los tejidos más profundos deben recibir oxígeno. Si no reciben el oxígeno, entonces se da la necrosis. Muere el tejido. Entonces hay una necesidad, por otro lado, de eliminar el CO2, como decíamos. Se produce a través del metabolismo, la respiración celular. Esto ha hecho que el circuito cambie según la necesidad de ese organismo y la solubilidad mucho mayor del CO2 en soluciones acuosas. Esto impone algunos límites menos difusivos, por ejemplo, a los sistemas metabólicos de los organismos acuáticos. Entonces, en los organismos acuáticos ha habido una evolución en esa forma. Y el oxígeno que es entregado no es la única y no era la función original del sistema circulatorio. Inicialmente el sistema circulatorio también tenía otras funciones allí, ¿no? Entonces los caminos circulatorios ocurren dentro de compartimientos a nivel intracelular, o sea, a nivel entre células, de todas las células. Por ejemplo, en el movimiento de las vacuolas alimenticias, en el caso de los protistas o el paramecium, en este caso es importante ese flujo circulatorio. Entonces, la función, por ejemplo, distribución de nutrientes, no solamente el CO2, la sangre también lleva nutrientes, es también una función universal del sistema circulatorio, lleva los nutrientes. O sea que una vez que las moléculas grandes han sido digeridas, entran a través de la boca al sistema digestivo, entonces eso una vez que ya se han degradado a su mínima expresión, deben pasar al sistema circulatorio. La sangre va a trasladar eso a las diferentes células. Otras funciones en los organismos unicelulares, por ejemplo, y que también, por ejemplo, está relacionado con los multicelulares, que hay una eliminación de desechos, siempre desechos de nitrogenados. También hay una distribución de agua, de hecho, la sangre también hay un contenido de agua, de iones. También disipa o ayuda a mantener, por ejemplo, las temperaturas corporales y debe haber una coordinación entre las funciones corporales a través de, por ejemplo, mensajeros químicos. Entonces, básicamente esa es una de las funciones del sistema circulatorio. Nosotros vamos a comenzar a analizar los organismos. Por ejemplo, vean, este es el famoso protista, paramecium, y vean que esto que está parpadeando, ¿qué es? Miren que parecen como lucecitas de Navidad. ¿Qué es eso que está parpadeando continuamente? A ver, alguien que me lo diga rapidito.
¿Qué es lo que está parpadeando ahí en esa imagen? A ver. Esto que está parpadeando aquí, ¿qué es? A ver, que lo escriban, por favor, que lo escriban. La Dígame. vacuola, ¿no? Es la vacuola vacuola. contráctil, la vacuola contráctil. Entonces, hay un sistema circulatorio que opera también allí, en organismos unicelulares. Entonces, pero también está relacionado con las vacuolas alimenticias. Vacuolas alimenticias, recuerden, hay unas vacuolas también que tienen que ver con excreción. Entonces, allí eso ocurre, por ejemplo, en el paramecium, que es un protista, y la circulación en este caso va a ser intracelular en esos organismos que son del tipo unicelular. Entonces allí vamos a adentrarnos al mundo del sistema circulatorio y entender cómo es que realiza una función tan vital. Sin sistema circulatorio simplemente nosotros, vean, para la pandemia, sistema circulatorio, ahí estaban pidiendo sangre, donantes de plasma. Porque había mucha gente que entraba en una crisis, una unidad de cuidados intensivos y necesitaban allí sangre. Entonces hubo una gran demanda de sangre. Entonces, a ver, ¿alguien es donante de sangre? Por ahí me levanta la mano si es donante de sangre. A ver, ¿alguien es donante de sangre? Donante de sangre. Nadie es donante de sangre. Yo tampoco. Una vez yo iba a donar sangre, pero yo estaba haciendo mi maestría en Costa Rica y cuando me hicieron los análisis que hacen inicialmente, prefirieron, como yo tenía solamente 3 meses de haber regresado de Costa Rica, me dijeron que yo no podía donar sangre porque podría ser que tenía uno de los biotipos de la enfermedad de los paramecios, de los protistas estos que transmiten la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, que son transmitidos por los chinches. Entonces no me permitieron donar sangre. Pero nunca he donado sangre. Quisiera hacerlo. Yo no sé, a lo mejor uno siempre, hay mucha leyenda urbana, muchas cosas detrás de la donación de sangre. No, que uno dona la sangre y después va a tener que donar de por vida sangre. Hay cosas así de las donaciones de sangre. Pero sí es saludable donar sangre. A ver, José iba a decir algo. Que me pasó algo similar. Ajá, Que dígame. sangre y me dijeron que no porque a mí me había dado leishmaniasis. Claro, la leishmania también tiene, sí, claro. Sí, porque usted podría entonces afectar a la persona que le está donando, porque podría transmitirle entonces alguno de esos patógenos. Sí, muy bien, muy bien. Entonces ya veo que ninguno es donante de sangre o ha tenido la experiencia de donar sangre, para saber más o menos cómo usted lo percibe, ¿no? Sí. A ver, Stephanie, para donar sangre hay que hacer antes, sí, hay que hacer unos exámenes previos. Es solamente para detectar la presencia de, por ejemplo, si usted estuvo expuesto a patógenos, por ejemplo, si usted tiene algún virus, por ejemplo, como el VIH, si tiene alguna enfermedad, por ejemplo, la hepatitis, algunos tipos de enfermedades, usted no podría donar sangre. Ellos prefieren mejor, ni siquiera lo reservan en el banco de sangre, porque no podrían limpiarla. No podrían limpiarla porque muchos de esos patógenos están dentro de las mismas células. Entonces no se puede. Pero sí hay que hacerse unos exámenes previos. Pero lo hacen muy rápido. Bueno, en mi caso yo iba a hacer la donación a mi suegro, pero a mí me da mucha ansiedad lo de la sangre. Yo creo que he tenido una fobia desde pequeño a la exposición a la sangre. Yo no sé. Me va dando como especie de una fatiga, yo no sé si a alguien le ha pasado, pero sí me va dando como un desmayo y he estado a veces a punto de desmayar, no solamente por ver sangre, he estado en los hospitales, por ejemplo, visitando a algún familiar o algo y he visto gente ensangrentada y me va dando. Una vez me pasó de que un estudiante, estábamos en el laboratorio, se cortó con un tubo de ensayo y miren que ahí es psicológico, saqué fuerzas y pude ayudarlo totalmente para poder detener la hemorragia, ¿no? Y en el campo también me pasó una vez a un estudiante, lo mordió una tortuga y empezó a sangrar muchísimo. También tuve que asumirlo, ¿me entiendes? Entonces es psicológico, pero sí también me da es terrible. Pero yo creo que podría dominarlo un día. Yo no sé si a alguien
le ha pasado eso si sufre de lo mismo. O sea, hay fobias, pero son fobias que uno a veces no es que las puede controlar fácilmente. Por eso es que cuando invitan a los hombres a veces a que esté presente cuando nace su hijo durante el parto, como allí también hay sangre involucrada, hay hombres que se desmayan totalmente cuando empiezan a ver que hay sangre, quedan desmayados totalmente. Y eso no va en el tamaño del hombre, no va en que el hombre es poco hombre, nada de eso, ¿me entienden? Entonces eso es solamente para eso. A ver, entonces vamos a quedar por aquí porque hoy nada más tenemos 1 hora, así que nos vemos entonces con el último grupo, la exposición. El último grupo lo vamos a estar viendo el martes para continuar entonces con nuestro último tema de artículos científicos. Prepárense el último grupo, grupo 6, para la exposición. Así que bueno, nos estamos viendo. Buenas noches por aquí. Así que ya saben, pues. Nos vemos entonces. ¿Sí? Feliz noche. ¿Cómo no? Feliz noche. Que la pasen bien a todos.